Tenemos en contacto vía Zoom a Soledad Acuña, es la ministra de Educación de Ciudad de Buenos Aires. Soledad, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es por qué la Argentina sería diferente a las grandes ciudades del mundo o a los otros países que han tenido segunda ola y que han tenido que cerrar las clases. No, no es diferente. Nosotros en todo momento dijimos que seguramente en la ciudad vamos a atravesar el mismo proceso que todas las ciudades y los países del norte. De hecho, veníamos trabajando en una planificación en este sentido. Lo que decimos es, no es ahora, no es de esta manera, no es de esta manera no por inconsulto, no es de esta manera porque hay otras maneras de regular la movilidad de los estudiantes y de todo lo que es la comunidad cuando hablamos de educativa, maneras, que no significa ¿ustedes cerrar las escuelas. creen que es temprano, que se podría haber esperado? Nosotros seguimos sosteniendo que todavía estábamos esperando a evaluar y analizar el impacto de las medidas que se tomaron la semana pasada. Había un acuerdo generalizado que habíamos alcanzado todos los actores sociales, la comunidad educativa, el oficialismo, la oposición, los sindicatos. Está bien, pero frente a los 29.000 casos, son las escuelas. Frente a los 29.000 casos, casi 30.000 de hoy, 29.472, las medidas de la semana pasada, muchos resultados parece que no dieron. Lo que pasa es que estás comparando datos nacionales con medidas que se tomaron a nivel Ciudad de Buenos Aires, y lo que habíamos acordado hasta el miércoles con el ministro Trota y con todos los ministros provinciales es que la unidad de medición y la unidad para la toma de decisiones tenía que ser la mínima posible, y no podemos tomar decisiones comparando la jurisdicción de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires con el resto del país y comparando No, la Ciudad no de tengo, Buenos Aires con los te lo digo dispositivos de manera de la simbólica porque no provincia. tengo los datos desagregados, sino también... Por eso digo, las decisiones se toman con los datos de la jurisdicción que corresponde y mirando todas las variables, que no hay que mirar solamente la cantidad de contagios, sino la edad de los contagios, la cantidad de camas disponibles. Digo, en los países que veníamos analizando, que veníamos viendo que estos procesos se dieron, se toman en cuenta una multiplicidad se toman decisiones diferentes y parciales. Totalmente, pero ahora usted entenderá que hay muchos padres viéndonos a esta hora y que necesitarían una respuesta concreta. El lunes, en la ciudad de Buenos Aires, los chicos, ¿tienen clase por Zoom o van a poder ir presencial? Ahora, para contestar. Mira, y me encantaría, no solo como ministra, sino como mamá, poder dar esa respuesta hoy, porque sé lo que significa en términos de organización familiar poder prever si vamos a poder ir a trabajar o vamos a tener que quedarnos en casa cuidando a los chicos. Pero como nosotros apostamos a poder seguir estas 48 horas que restan trabajando para que la decisión se revierta, hoy no quiero darles una decisión o una recomendación sobre qué hacer, porque yo apuesto y apostamos desde el gobierno que con la discusión que estamos teniendo en este momento con el ministro Meoni respecto a los datos del transporte, que el presidente le dio datos distintos al jefe de gobierno de los que nosotros teníamos. Porque ahí, ministra, es importante distinguirlo. El gobierno nacional dice que creció un 25% la cantidad de pasajeros producto del inicio de clases. ¿Ustedes dicen algo distinto? Sí, absolutamente. Son los datos que está mandándole en este momento el jefe de gobierno al presidente. Son datos que están trabajando en este momento porcentaje también es? Meoni con Juanjo Méndez, que es el secretario de Transporte. Nosotros los datos que tenemos muestran que antes del 17 de febrero, antes de que vuelva la presencialidad en las escuelas, la cantidad de usuarios del transporte público es la misma que hoy, después de 2 meses de clases con presencialidad. Esto significa que las familias, la comunidad educativa no utiliza de forma significativa. Ahora, estamos en problemas si las dos administraciones no se pueden poner de acuerdo en la cantidad de pasajeros siquiera. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? No se puede poner de acuerdo en las estadísticas. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en algo tan disputado como seguir o no con las clases presenciales? Por eso digo que en estas 48 horas, cuando fuimos a la reunión con el presidente, el jefe de gobierno lo que llevó son los datos de la evidencia concreta del daño que genera la falta de presencialidad en los estudiantes, que es información que nosotros tenemos sistematizada y que se le acercó. Cuando tienen la reunión y el presidente le manifiesta que el principal inconveniente, porque él coincide que las escuelas no son lugares de contagio, el presidente coincidió con Horacio que las escuelas no son lugares de contagio, y por suerte entonces coincidió con los 24 ministros y con su propio ministro de Educación, que también venía diciendo que las escuelas no son lugares de contagio. Ahí lo que le manifiesta es que el principal problema u obstáculo para poder abrir las escuelas tiene que ver con el transporte, pero, con la movilización de la gente. Déjame terminar esa idea, por favor, en torno a las escuelas. Entonces ahí
el presidente le da datos que no coinciden con los que nosotros tenemos. Horacio le manifiesta cuáles son los datos que nosotros tenemos de registro, incluso el uso de la tarjeta sube porque es el boleto estudiantil, y por eso quedó en luego de esa reunión mandarle los datos, y estamos trabajando en este momento, Meoni y Juanjo Méndez, en coincidir en cuáles son los datos. Está bien, pero coincidiendo en ese dato. Por eso es que yo digo que en estas 48 horas que quedan, si nos podemos reunir sobre esos nuevos datos, si el obstáculo para el presidente son los datos de transporte, y los datos de transporte no marcan lo que él dice... Pero entonces estamos frente a un enigma, ministra. De algún lado salen los contagios, porque no salen de los bares, no salen de los gimnasios, no salen de las escuelas. ¿De dónde salen los contagios? Porque nadie quiere hacerse cargo de que los contagios están. Lo único indudable acá es que el crecimiento de contagios está y que venimos de varios días de récord de contagios. Entonces, en algún lugar está. Nadie admite que los contagios son propios. Entonces, algo está pasando ahí. A ver, yo te doy los datos que la evidencia que seguimos con el Ministerio de Salud está reportando en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver con la gente, la comunidad educativa, los chicos y los estudiantes que asisten a las escuelas, las más de 700.000 personas que todos los días giran en torno a las instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires. En esa población, durante el último mes de clases presenciales, solo el 0,89, menos del 1% de la población. Sí, pero también aumentaron los contagios en menores de edad. En menores de 18 crecieron exponencialmente. Cuando vos mirás el dato desagregado de los niños de 10 a 19, porque el dato que se publica desde Salud es agregado de 10 a 19, cuando vos desagregás por edad, te das cuenta claramente que los contagios saltan, y la curva de contagios salta a partir de los 16 años, que no se dan los más chiquitos, y entre 16 y 19 es donde la curva de contagios sí ha aumentado en el último tiempo. Estos son chicos que están o en el último año de la secundaria o en educación superior. ¿Pero qué puede cambiar, Soledad? ¿Qué puede cambiar en 48 horas con un dato de transporte para que vuelvan las clases presenciales? Porque la verdad, si es por un dato de transporte... Está toda la política en ridiculización absoluta. Claro, no se ponen de acuerdo. La verdad, con todo respeto, porque si el problema es un dato de transporte, la verdad en que ambos distritos están en una situación de absoluta ridiculez por discutir un dato de transporte. Entonces digo... Déjame que termine la idea de lo que te iba a decir. ¿Por qué nosotros apostamos a las 48 horas y por qué yo no quiero decirle a las familias qué va a pasar el lunes todavía? Porque te estaba diciendo, en primer lugar... Hubo una expresión del presidente que fue: el principal problema es el traslado y la movilización. No es la escuela, es la movilización en torno a la escuela, que tiene dos componentes. Por un lado, el transporte público. Sobre el transporte público, como hay diferencias, están trabajando el ministro Meoni con Juanjo Méndez, el secretario de Transporte de la ciudad, para poner las estadísticas sobre la mesa y ver por qué el presidente tiene una observación sobre los datos distinta a la nuestra. Pero el presidente cambiaría la opinión. Déjame terminar, porque si no sí vas a seguir diciendo que es ridículo lo que hacemos, cuando en realidad... Pero yo no lo digo por ustedes, pero Soledad, no me malinterprete, yo no lo digo por ustedes. Lo que estoy diciendo es, ¿el presidente va a cambiar la opinión de dar marcha atrás de las clases virtuales por un dato de transporte, por cambiarlo? Esta pregunta concreta, porque parece que ese es el eje ahora para esperar. Pero es que te estoy tratando de responder esa pregunta concreta. El presidente plantea que el principal obstáculo es la movilización en torno a la escuela. Entonces, si la movilización es el problema, le damos respuesta a la movilización. La escuela no es el problema, es la movilización. Y luego, además de esto, y además de la apuesta a las reuniones, tanto con el ministro Meoni para definir los temas de transporte, estamos apostando a que Trota nos dé una reunión para poder discutir escenarios, porque como le decía al principio de la entrevista, en otros países pasó, y pasó de distinta manera que ahora. No es de un día para el otro todo, hay distintos escenarios que nosotros teníamos planificados para poder disminuir la cantidad de gente que se traslada en torno a las escuelas, sin cerrar las escuelas y sin dejar a los grupos que más necesitan la presencialidad en sus casas. Entonces, apostamos a esa reunión también, y por otro lado, también está la medida judicial que hemos presentado ante la Corte Suprema, donde también presentamos una cautelar que se tiene que resolver antes del lunes. Entonces, nosotros ¿y por qué los jueces podrían resolver sobre cuestiones sanitarias si no es su sabiduría, no es sobre cuestiones sanitarias? Lo que estamos pidiendo es que se dé marcha atrás con la medida que vulnera el derecho a la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y no lo vulneró, y entonces estamos en la conclusión que Francia, Inglaterra, todos estos países vulneran el derecho de la educación cuando cierran las escuelas. La cuna del iluminismo, que Francia detesta la escuela. Digo, ahí me parece que hay un contrasentido. Estás haciendo interpretaciones vos que yo no te digo. No, justamente es un comentario. Del otro lado de la General Paz hay un gobernador que piensa como el presidente.